Una de las obras más valiosas del sabio alemán Arthur Schopenhauer es Parerga y Paralipómena. Vamos a seguir revisando la sección titulada Aforismos de la sabiduría de la vida. Capítulo 2 dice: es una gran locura perder en el interior para ganar en el exterior, es decir, cambiar en su totalidad o en parte el reposo, el ocio y la independencia por el esplendor, la pompa, los títulos y los honores. La riqueza está en el interior. Schopenhauer repite varias veces en este libro que la causa principal de la felicidad viene del interior, de adentro. Cuando dijo que es feliz el hombre a quien basta su riqueza interior y que exige para su diversión muy poco o nada al mundo exterior, supuesto que esa importación es cara, esclavizadora y peligrosa, y expone a desengaños. Si la felicidad y la dicha vienen del interior, entonces lógicamente es no solo absurdo, sino torpe desatender ese interior, descuidar el cultivo espiritual, para dedicarse a buscar riqueza, fama, cargos u honores. Eso tal vez dará placeres temporales, pero no felicidad verdadera, afirma. La existencia de los demás transcurre en el entorpecimiento y sus sueños y sus aspiraciones se dirigen hacia los intereses mezquinos del bienestar personal, con sus miserias de todas clases. Un tedio insoportable se apodera de ellos, desde el momento en que no están ocupados en perseguir esos proyectos y quedan reducidos a sí mismos, siendo así que solo el ardor salvaje de la pasión puede agitar esta masa inerte. Las personas normales o vulgares, como las llama Schopenhauer, siempre están ocupadas en cosas que los lleva hacia afuera, empresas exteriores con las cuales se distraen y les hace sentir útiles, pues sin estas cosas, en soledad, no podrían soportarse a sí mismos y se aburrirían, porque no han desarrollado su interior, su espíritu, prosigue. Por el contrario, el hombre dotado de facultades intelectuales preponderantes posee una existencia rica en pensamientos, siempre animada y siempre importante. Objetos dignos e interesantes le ocupan en cuanto tiene ocio para dedicarse a ellos, y lleva en sí un manantial de los goces más nobles. Aquel que ha cultivado su interior y ha enriquecido su alma no se aburrirá en soledad, con todo lo que ha aprendido y meditado. Así también dijo: un hombre de talento, en la soledad más absoluta, encuentra en sus propios pensamientos y en su propia imaginación con qué divertirse agradablemente, mientras el ser limitado, por más que varíe de fiestas, de espectáculos, de paseos y de diversiones, no llegará a sofocar el tedio que le atormenta. Puesto que este ser limitado no ha desarrollado su espíritu, dependerá entonces de estímulos exteriores para buscar de alguna manera sentirse feliz. Perseguirá placeres sensuales. La persona espiritualmente rica, en cambio, se bastará con lo que tiene en sí mismo, porque tiene contenido. No obstante, Schopenhauer aclara que hay que evitar, sobre todo en la juventud, atribuirse un exceso de capacidades que no se tiene. Es evidente que esto, si llega, toma tiempo, incluso décadas, de pensamiento y de estudio. Así dice que el hombre superior adquiere una necesidad de más que los otros hombres, la necesidad de aprender, de ver, de estudiar, de meditar, de ejercer y por consiguiente también la necesidad de tener tiempo libre. Todos deberían sentir la necesidad de hacer esas cosas, sin embargo, solo le nace a los espíritus superiores, que no pueden vivir sin meditar, sin estudiar. Para ellos es como respirar. Estas personas no dan importancia a las cosas exteriores, algunos las desprecian, afirma. Por eso la perspectiva de los cargos, del dinero, del favor y la aprobación del mundo no le inducirán a renunciar a sí mismo para acomodarse a las perspectivas mezquinas o al mal gusto de los hombres. Justamente como la mayoría de personas carecen de contenido y están arrojadas hacia afuera, necesitan de la sociedad y de la aprobación de los demás, porque con esto consiguen compañía y negocio, sin lo cual no podrían distraerse, gente y dinero para no aburrirse. Para explicar esto habla de tres fuerzas fisiológicas fundamentales que son el origen de los goces, entre las cuales cada uno escogerá según cuál de estas fuerzas predominen en él. Dice: así encontramos en primer lugar los goces de la fuerza reproductiva, consisten en la comida, la bebida, el reposo y el sueño. Existen pueblos que hacen de estos goces placeres nacionales. En segundo lugar, los goces de la irritabilidad. Estos son los viajes, el baile, la esgrima, la equitación y los juegos atléticos de todas clases, como también la caza y hasta los combates de guerra. En tercer lugar, los goces de la sensibilidad, tales como contemplar, pensar, sentir, hacer poesía, escultura o música, estudiar, leer, meditar, inventar, filosofar, etc. Las dos primeras fuerzas tienen que ver más con el cuerpo, sobre todo la primera, que son necesidades netamente fisiológicas, como comer y dormir, mientras que la tercera se relaciona más al alma, cosas como el pensamiento, la filosofía y las artes clásicas. Prosigue:
Nadie negará la primacía que tiene la sensibilidad, cuyo claro predominio establece la distinción entre el hombre y los demás animales, sobre las otras dos fuerzas fisiológicas fundamentales que existen en el animal en igual o mayor medida que en el hombre. A la sensibilidad pertenecen nuestras fuerzas intelectuales, por eso su predominio nos hace aptos para disfrutar de los goces que residen en el entendimiento, de lo que se llaman los placeres espirituales. Estos placeres son tanto mayores cuanto más acentuado es el predominio. Es decir, de las tres fuerzas, solo en quienes predomine la sensibilidad estarán aptos para los placeres intelectuales y espirituales, y podrán disfrutarlos plenamente, mientras que el resto los disfrutará parcialmente, según que tan desarrolladas estén en ellos esas fuerzas. Prosigue. Todos los demás placeres no intelectuales son de baja naturaleza. Todos tienen por objeto movimientos de la voluntad, tales como ansias, esperanzas, temores, deseos irrealizados. Cualquiera que sea su naturaleza, todo eso no puede verificarse sin dolores. Y además, una vez conseguido el fin, se tienen por lo general más o menos decepciones, mientras que con los goces intelectuales la verdad se hace cada vez más clara. El mundo interior, pues, el pensamiento o los conocimientos son ilimitados. Es difícil que se aburra quien está dotado de potentes fuerzas intelectuales. En cambio, las cosas de afuera, las cosas materiales y los placeres sensuales tienen límites. Cuando se satisfacen, uno se aburre y viene el tedio, y a menudo se siente una suerte de dolor, que se manifiesta en forma de vacío o carencia, afirma. Así pues, el tedio atormenta a los grandes y a los ricos más que a los otros. En estos señores, mientras son jóvenes, las fuerzas musculares y genitales deben hacer el gasto, pero más tarde no quedan más que las fuerzas intelectuales. Si ellas faltan o faltan materiales aprovisionados para su actividad, la miseria es grande, siendo la voluntad la única fuerza inagotable. Se trata entonces de estimularla excitando las pasiones. La voluntad sin duda juega un rol fundamental. Quien no tiene grandes fuerzas intelectuales o las tiene poco desarrolladas, en esa medida se entregará a su voluntad y se dejará llevar por sus deseos y pasiones, por sus apetitos, como un simple animal. Ahora bien, si bien todos los deseos están condicionados por la voluntad, uno podría creer que también el pensamiento o la meditación lo están, en el mundo como voluntad y representación, aclara. La voluntad que encontramos en nuestro interior no proviene del conocimiento, como creía la filosofía hasta ahora, ni es una mera modificación de este, o sea, algo secundario, deducido y, como el conocimiento mismo, condicionado por el cerebro, sino que es lo anterior al mismo, el núcleo de nuestro ser, así como de la propia fuerza originaria que crea y conserva el cuerpo animal, en tanto que ejecuta sus funciones inconscientes también como las conscientes. La voluntad carece de conocimiento, es anterior al conocimiento o al pensamiento. Por ejemplo, uno no piensa para desear, sino simplemente desea, lo cual es espontáneo. Al contrario, si uno pensara o meditara, tal vez cambiaría ese deseo y actuaría distinto. Así se explica la vulgaridad, como dice. La vulgaridad consiste en el fondo en que el querer domina totalmente en la conciencia al entendimiento, por lo cual las cosas llegan a tal grado que el entendimiento se pone al servicio de la voluntad. Cuando ese servicio no reclama inteligencia, cuando no existen motivos ni pequeños ni grandes, el entendimiento cesa por completo y sobreviene una vacuidad absoluta de pensamientos. Ahora bien, el querer desprovisto de entendimiento es lo más ínfimo que hay. Un tronco lo posee y lo manifiesta, aun cuando no fuese más que cuando cae. Este estado constituye, pues, la vulgaridad. En efecto, sin pensamiento, sin contenido espiritual, solo queda la mera voluntad para actuar, como cuando a uno se le antoja comer o ver algo o comprar algo. A uno se le ocurre estas cosas, tal como el animal tiene el impulso de correr, de saltar, y lo hace. Mediante esos impulsos y deseos surgidos de la voluntad, intenta sentirse bien aquel que no tiene riqueza interior. Continúa. Aquí los órganos de los sentidos y la misma actividad intelectual, necesaria para la aprehensión de sus datos, quedan solos en acción. De ahí resulta que el hombre vulgar siempre está propicio a todas las impresiones y percibe instantáneamente todo lo que pasa a su alrededor, hasta el punto de que el sonido más ligero, cualquier circunstancia, por insignificante que sea, despierta inmediatamente su atención. Lo mismo ocurre en los animales. Todo eso se manifiesta en su semblante y en todo su exterior, y de ahí viene la apariencia vulgar, apariencia cuya impresión es tanto más repulsiva cuanto que, como ocurre con frecuencia, la voluntad que ocupa entonces por sí sola la conciencia es baja, egoísta y mala. Es común ver a muchas personas inquietas, como esperando algo que los distraiga, viendo hacia afuera, mirando alrededor, a ver qué puede ocupar su atención. Claro que hoy en día esto ya no es tan evidente, pues ahora con el celular se distrae la mayoría de la gente, los cuales sin este aparato sin duda estarían en problemas, buscando estímulos exteriores para no aburrirse. Dice,
El hombre normal, el hombre vulgar, no puede tomar vivo interés por una cosa si no excita su voluntad, si no le ofrece interés personal. Ahora bien, toda excitación persistente de la voluntad está por consiguiente combinada con dolor. Esto ya lo mencionó Platón y lo desarrolló Aristóteles, cuando afirmó que el apetito va acompañado de dolor, aunque parezca absurdo sentir dolor a causa del placer. La razón es que los placeres exteriores, como los placeres sensuales, son limitados y temporales, y por eso cuando ya se acaban o cuando ya se satisface un deseo o un gusto, cuando el goce termina, llega el aburrimiento, viene el tedio, lo cual también implica dolor, y de esa manera uno empieza otra vez la tarea de buscar otro placer, para aplacar ese dolor, y al menos huir temporalmente de él. Esto coincide con otra sentencia peripatética. Los hombres persiguen el placer excesivo y en general los placeres corporales debido a su exceso de dolor. Parece casual, pero en realidad uno busca o requiere más placer cuanto más dolor siente. Por eso aquel ser tranquilo, que permanece imperturbable y que no expresa del placer, es el que siente menos dolor. Y quien busca con más afán el placer y la diversión, está más expuesto a él, al tedio y al aburrimiento. La persona con contenido espiritual o intelectual simplemente se satisfaría pensando, imaginando sin parar. Sus conocimientos y pensamientos le bastarían para contentarse. No obstante, el tedio tampoco le sería totalmente indiferente y solo en la medida en que sus fuerzas intelectuales sean grandes, podrá luchar contra él.